Hola, muy buenas, espero se encuentren muy bien. Esta es la tercera parte sobre el icebergs de los prisioneros, y última, así que espero les guste mucho. Les invito a ver las otras dos partes, también por si les interesa, y suscribirse al canal, si es que te gustan los prisioneros. Bueno, ahora sí comencemos. Álvaro Beltrán, era el cuarto prisionero, en la época de los Vinchucas, era guitarrista junto a Claudio, mayormente él hacía los solos de guitarra, mientras que Claudio tocaba los acordes de las canciones, ya que Claudio en esa época le costaba mucho tocar. Álvaro no se quiso ir, más bien fue idea de Jorge y Miguel, ya que su hermano Rodrigo, se metía mucho en las discusiones de la banda. Según tengo entendido, Álvaro tiempo después formó una banda, no sé si sea verdad. Unos meses atrás recuerdo que a Claudio le preguntaron sobre él por Instagram, y respondió que aún tiene contacto con él, y que de repente se ven. Para muchos, y para el mismo Jorge, La cultura de la basura es un pésimo álbum, debido a su sonido, y porque tiene algunas canciones con pésimas letras, o que no alcanzo a terminarlas bien. Si hablamos de sonido, sí es verdad que suena más o menos, pero a nivel de letras, tiene ciertas canciones con letras buenísimas. El error en esta época, es que con el éxito que tuvieron tras su anterior álbum Pateando Piedras, se les estaba empezando a subir mucho la fama a la cabeza. ¿Qué canciones de la cultura de la basura podría mencionar? Ay, puto, son tan malas las weas. No, como canciones, perdón. Las canciones no son muy buenas, weón. Cuando te vayas está ok. La misma La cultura de la basura es linda y todo, pero es como una caricatura, ¿cachai? Es como medio como Los Miserables, copiando a Los Prisioneros. Con todo respeto a Los Miserables, pero un poquito así, ¿cachai? Hay ciertas letras que en aquella época, fueron muy mal comprendidas, como Una mujer que no llame la atención, o Corazones rojos, canciones que están en contra del machismo. Las letras están hechas sarcásticamente, pero muchos no saben esto, creyendo que la canción es machista. Jorge varias veces ha tocado junto a los Bunkers, y bueno, los Bunkers también son unos grandes del rock chileno, y el mismo Álvaro López, ha demostrado cierta admiración hacia Jorge González. Arte, qué sé yo. ¿Es cierto que queríais ser Jorge González? No es que quisiera ser Jorge González, pero fue mi gran ídolo en algún momento. Yo creo que fue mi gran ídolo en algún momento. Pero onda, me imitaba y cantabais todas sus canciones. Es que Muy época de Los Prisioneros, por no supuesto. es que yo quisiera ser Jorge González, sino que después al ser músico, mirando para atrás en cierta época mía, me di cuenta que influyó más que nadie y que fui fanático de sus canciones, y que tuve todos los discos, y para mí era como y en esa época, en esa edad de chico, para mí era la vida normal nomás, ¿cachai? Carlos Fonseca, era un compañero de curso de la Universidad de Jorge. Tras una charla con un profesor de música y ve la gran personalidad de Jorge, le llamó la atención. Luego Jorge le comentó a Carlos que tenía unas demos, y Carlos tras escucharlas quedó fascinado, y pues el resto es historia. Él fue el único que se movía de aquí para allá, para sacar el grupo adelante. Quizás sin Carlos, Los Prisioneros no habrían existido. Los Prisioneros en sus comienzos, y durante todo el resto de los 80s, sonaban pésimo, ya sea porque Claudio se ponía a afinar en pleno concierto, y afinaban muy mal, o por los sonidistas, que en esa época en Chile no habían buenos sonidistas. De hecho, en varios conciertos, se puede ver la rabia de Jorge con puras ganas de golpear a los sonidistas. Siria cantados los años a Italia, si la cultura está rica en Alemania, porque el próximo año no te quedas allá. Tras la salida de Claudio definitivamente en 2003, su reemplazo iba a ser Álvaro Enríquez, vocalista de la banda Los Tres, pero su trayectoria fue muy corta, solo un par de meses que comenzaron a tocar juntos, se disolvieron. Fue bastante extraño esto para muchos, pues cuando tocaban en vivo, a Jorge se le veía mucho más feliz que cuando tocaba junto a Claudio, pensando que Álvaro junto a González y Tapia, duraría mucho tiempo más. Básicamente su separación fue porque tenían algunas diferencias, por ejemplo, para Jorge sí era necesario hacer pruebas de sonido, mientras que para Álvaro no.
Tapia en una entrevista que tuvo junto a Narea en Mentiras Verdaderas el 3 de abril de 2013, contó algo bastante inquietante: los prisioneros se presentarían en Árdica, luego de tocar, se bajaron del escenario, estaban esperando la van para irse al hotel, y aparece un auto extraño que nadie sabía de quién era, ni siquiera los de producción, finalmente se subieron a una van y se fueron del lugar. Quizás qué habría pasado si González, Tapia y Narea si hubieran subido en él. A Víctor Jara sí se lo echaron, ¿cachai? Entonces, creo que no nos pasó nada, pero podría habernos pasado. Yo Sí, creo que nunca pensamos eso, sí. Nosotros una vez en Arica recuerdo que fuimos a tocar y hubo un tema extraño ahí. Después que nos bajamos del escenario, recuerdo, creo que fue la primera vez que fuimos a tocar a Arica. Yo noté que hubo unos tironeos como para llevarnos una parte, otra, hubo ahí un jaleo un rato. Finalmente, qué sé yo, nos subimos a una van. Oye, Guillermo... No, pero, ¿sí? Y cuando llegamos al hotel, el productor que nos llevó dijo que el tironeo era porque había unos personajes que nos querían meter en otro vehículo. Corazones, para algunos es considerado un disco solista, ya que González grabó todo el álbum solo, ya que Tapia no pudo viajar a Estados Unidos junto a Jorge, entonces el álbum vendría siendo más bien solista. Tapia, Robert y Cecilia solo ayudan en ejecutar las canciones en vivo. Según el mismo Claudio, cuenta que en la época de La Voz de los 80s, él sentía que no aportaba en nada, y sentía que en cualquier momento lo echarían, pero si nos ponemos a pensar, Claudio le daba su toque a la banda. Los Prisioneros no es una banda que se destaque porque sean buenos tocando, sino que por sus letras, pero el sonido de los instrumentos siempre ha sido más o menos malo, pero es tan malo que termina sonando bien. En la presentación de 2001 en el Nacional, tocaron Estrechez de Corazón, pero por problemas de sonido que hubieron, nunca sacaron el video, y yo creo que nunca terminará saliendo a la luz, al menos que se llegue a filtrar o algo así. Hay pruebas que confirman que sí tocaron Estrechez de Corazón, como el mismo público que asistió al concierto esa noche lo puede confirmar. Hay ciertas canciones que tienen ciertas críticas sociales bastante fuertes, por esa misma razón, pasaban siendo censurados durante la dictadura del expresidente de Chile Augusto Pinochet, como por ejemplo Porque los ricos, El baile de los que sobran, Muevan las industrias, entre otras muchas, que para el gobierno de esa época no eran agradables. La demo Amigo, era una canción dedicada para Claudio. Esto es una prueba de que Jorge realmente sentía algo hacia Claudio. La canción tiene varias referencias con Claudio, o con gustos de Claudio. Aparte se nota que Jorge no quiso que remastericen la demo con la letra, y solo remasterizaron la instrumental en las demos de Jorge González, pero de todos modos, la letra ya estaba hace años en YouTube, ya que Jorge acostumbraba regalar cassettes con canciones inéditas a algunos fans, y a algún fan debe de haberle regalado uno de estos, y la debe de haber subido a YouTube. Los Dioses, fue una banda formada por Tapia González y Argenis, un integrante de Venezuela. El proyecto era para la vuelta de los prisioneros, aunque duró bastante poco, no duró ni 5 años el grupo y murió, y bueno, luego de esto, Claudio ya estaban con Jorge hablando para volverse a reunir. Lo estamos pasando muy mal, es una letra algo oscura. Jorge juega el rol de un asesino de la CNI, el cual tiene que matar a alguien, pero este alguien, muchos creen que es Víctor Jara, inspirándose en su asesinato, por la frase, le pregunto por qué no cantas ahora. La canción termina con el agente cometiendo el asesinato. Le pregunto, ¿por qué no cantas ahora? ¿Qué fue de tu retórica? ¿Por qué no desafías al aire y con el puño cerrado? No espero su respuesta y disparo. Jorge en la época Corazones, tiraba varias indirectas hacia profetas y frenéticos, o se burlaba de ellos, llamándolos proxenetas y frenéticos, pero es raro, ya que según Claudio, Jorge de repente iba a ver sus tocatas. De hecho, algunas veces se quedaban conversando. Como dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, nosotros somos súper profetas, pero con la prensa en nuestro país nunca hemos sido muy profetas. Y tampoco frenéticos.